Entonces, vamos a la página 76. Hoy es un gran día, estoy muy emocionado. Hemos dedicado 11 semanas para ver todo lo de evangelismo, ¿verdad? El primer segmento, ¿cómo se llama? Alcanzando a los perdidos. Entonces, todo ha sido 7 lecciones con respecto al evangelismo. Ojalá que estén leyendo, practicando con Evangelismo 1 para que sepas presentar el plan de salvación perfectamente bien y rápido. Y ahora vamos a comenzar segmento 2, armando a los creyentes. Y vamos a empezar, hay 5 lecciones aquí. La primera lección es una muy importante para mí. Se llama el plan de Dios. ¿Cómo consultar a Dios y recibir su guía? ¿Estamos ahí? Padre Celestial, danos, por favor, entendimiento, claridad, concentración. Dame las palabras para explicar bien, que podamos comprender este material tan importante, tan abusado, tan mal usado, pero tan efectivo usado bien. Ayúdame a poder explicar con claridad y ayúdanos a todos a tener ese compromiso de poner por obra y practicar lo que aprendemos, porque queremos tu guía, Dios. Queremos que tú nos guíes y nos digas qué hacer y cómo hacerlo, y seguir tu plan para nuestra vida. Queremos conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar, página 76, el plan de Dios, cómo consultar a Dios y recibir su guía. Ahora, vamos viéndolo. Vamos viendo. Quiero decir tantas cosas, pero quiero avanzar las notas y a ver si me salen en el avance. ¿Cuántas veces han tomado decisiones? Escriban ahí, por favor, decisiones para el matrimonio, sobre un negocio, una compra importante, un cambio de trabajo, cambio de ciudad, y después se preguntaron si era lo que Dios quiso o no. ¿Verdad? O sea, sí tomé la mejor decisión, sí fue lo que Dios quiere, sí fue lo correcto. ¿Alguien aquí se ha sentido así? Sí. Excelente. ¿Por qué excluimos? Escriban ahí, excluimos a Dios. ¿Por qué excluimos a Dios en la toma de esas decisiones? Ahora, nuestra reacción natural va a ser, no, yo no estoy excluyendo, por eso estoy orando para tomarlo en cuenta. Pero aquí la idea es, y ahorita lo vamos a explicar, pero cuando no lo tomamos en cuenta, acabamos haciendo una locura. Una locura. A ver, necesito manos rápidas de la Biblia, ¿vale? Romanos 1:28 y alguien Proverbios 1:29. Romanos 1:28 y alguien Proverbios 1:29. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Ahora, ahí sí está hablando de inconversos, obviamente, ¿verdad? Porque no tomaron en cuenta a Dios, pues Dios les entregó una mente reprobada. Pero ¿cuántos creyentes no toman en cuenta a Dios en el manejo de su vida y también cometen tonterías? Siguiendo la lógica humana no siempre es la mejor. Proverbios 1, del 29 al 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Híjoles, tenemos que casi volver a leer eso. ¿Qué está diciendo? Menospreciaron el consejo. Esta es mi vida, yo voy a tomar mi propia decisión y yo lo voy a hacer como yo quiera. Y a veces no tenemos esa actitud, pero sí. O sea, no tan dicho tan... Hay quienes sí lo dicen así, hecho y derecho, pero a veces somos más sutiles. Pero excelente leído, y si puedes volver a hacerlo, por favor, Ruth. Porque dice, ok, entonces voy a hacer que se hagan las cosas como ellos quieren, y van a ver cómo les va a ir. ¿Okay? Con eso en mente, escuchen otra vez. Por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Espérame, hasta ahí. Eso van a ver en esta lección. El temor de Dios es clave para consultar a Dios y ser guiado por Él. El temor de Dios es uno de los puntos más claves de toda esta lección. Y por no tener temor de Dios, hacemos lo que nos dé la gana, lo que nos parezca mejor, pero luego Él dice, entonces no me estás siguiendo mi consejo. Porque el temor es la base para esta lección. Sale. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Ok? Entonces, que coman el fruto de su propio camino, no mi camino ni mi plan. Entonces, como salgan las cosas, que sepan, esto es la decisión que tú quisiste tomar. Y este es el problema, que muchas veces pensamos que a Dios está bien con Dios el que nosotros manejemos el carro y queremos que Él sea el copiloto. Pero Dios dice, o yo manejo o me bajo del carro. Y no te voy a acompañar. No estoy hablando de salvación, estamos, ok, ni entran por ahí, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de su presencia y bendición, pero porque Él dice, yo no puedo ir contigo ahí porque tú vas manejando y si voy de copiloto, tú vas a chocar y me vas a echar la culpa a mí. Entonces, o manejo o vas solo. Desgraciadamente muchos cristianos, a veces por ignorancia, y cuando digo ignorancia no lo estoy diciendo de mala onda, estoy diciendo por no saber, están manejando solos. Entonces, un ejemplo se encuentra claro en Josué 9:14. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿De quién estamos hablando? De los gabaonitas, quienes vinieron engañando, ¿verdad? Y vinieron como actores profesionales con props y pan envejecido, falso. No, vinieron acá como actores profesionales y diciendo, venimos desde lejos, no sé qué. Y dice la Biblia, dice, por no consultar a Dios. ¿Qué sucede? Ellos fueron con lo que a ellos les pareció mejor. No, sí, yo sí veo genuinidad, pues vamos a entrar en una alianza. Y luego, para siempre, ellos vivieron desobedeciendo a Dios porque Dios dijo, mata a todos. Todos los habitantes en Canaán merecen muerte, son tan malignos que, híjoles, podría entrar en explicar, esta es la razón por lo que hemos estado viendo últimamente varias noticias feas en nuestro país. Pero por no consultar a Dios, escriben ahí, por no consultar a Dios, Israel entró en alianza con sus enemigos que debieron haber destruido. Pásale. Ahora, quiero aclarar, orar, escriban en el segundo párrafo, orar a Dios no quiere decir que lo estás tomando en cuenta. No, sí, lo estoy buscando, lo estoy diciendo. Sí. Hay que escucharle y obedecerle. Eso es tomarlo en cuenta. Y la ilustración que puedo poner ahí es hablar a un doctor y consultarle, describiendo los síntomas y pidiendo ayuda, pero colgar antes de escuchar la receta o después de recibir la receta, no hacerle caso. Muchos cristianos así lo hacen. Oran a Dios, pero no toman la decisión solos. Muchos cristianos oran pidiendo a Dios la dirección, pero escriban ahí, no van a la palabra de Dios. No van a la palabra de Dios para recibir su consejo. O después de recibirlo, terminan tomando su propia decisión. Y desgraciadamente es porque no todos entienden este concepto. Entonces no lo marco como rebeldía ni mala onda de muchos. En muchos es falta de entender o conocer. Pero estoy tratando de poner un fundamento y una base del concepto de que solo porque oras no significa que lo estás consultando, que Él te está dirigiendo. Porque orar es comunicar a Él. Él no se comunica contigo cuando oras.
Esa es tu comunicación a Él. Su comunicación contigo es su palabra. ¿Verdad? Nota, las decisiones de nuestra vida no son nuestras para tomar. Si queremos agradar a Dios. Ahora, ¿nos ha entregado el libre albedrío? Claro que sí. Claro que sí. Pero la Biblia es clara en decir que el que quiere vivir bien no está dirigiendo su vida. ¿Ok? Vamos a juntar dos versículos que parecieran que deberían de venir uno tras otro y están totalmente separados, pero vamos a Jeremías 10:23, busca con una mano Jeremías 10:23 y con tu mano izquierda Salmo 37:23. Jeremías, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina hacia ordenar sus pasos. No es del hombre ser señor de su camino. O sea, ahí está claro, el hombre no es señor de su camino. Ahora, desgraciadamente muchos viven así, sí son, pero no deben. Entonces, ¿quién? Y pareciera que Salmo 37:23 debería venir en el versículo 24 de Jeremías 10, ¿verdad? Pero noten cómo dice en el Salmo 37:23. Por Jehová. Entonces dice, no es del hombre ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él es quien debe ordenar nuestro camino. Entonces Dios debe decidir nuestros pasos, no nosotros. La mejor manera de tomar decisiones es usando la espada. Y tenemos algo más segura que la misma voz de Dios. ¿Se acuerdan? 1 Reyes 3. Primera situación bastante fuerte de Salomón como el rey, nuevo juez, y vienen dos mujeres diciendo que el bebé vivo es de ella y el bebé muerto es de la otra. ¿Y él qué va a saber? ¿Él qué va a saber del asunto? O sea, ser un rey, tú no conoces cada bebé del reino. Pero entonces dice, ya tengo una solución. Tráeme bebé, ahorita lo partimos en dos con la espada. Que cada quien tenga una parte. Ya no sé, yo no sé de quién es, entonces vamos a compartir entre las dos. Pues obviamente la mamá verdadera grita, no. Si es así, pues dáselo a ella. Prefiero que mi hijo viva con una mujer malvada que esté muerto. Y la otra, no, sí, córtalo. Entonces el rey dice, ya sé quién. ¿De dónde vino ese discernimiento? Por sacar la espada. Y tenemos una espada de dos filos, más segura que la voz audible de Dios, que muchos quisiéramos. Oye, Dios, ya nada más dime en mi oído qué debo hacer. Porque así pareciera que en el Antiguo Testamento él habla a Moisés. Así pareciera que habla a Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué está caminando y de repente Dios, Josué ve a Saúl y como que Dios dice, ¿te acuerdas del que te dije ayer? Bueno, ahí está. Pareciera que Dios es como en las caricaturas, el angelito que está aquí en el hombro, a un loro que le está hablando en el oído, así. Pareciera que así Dios te puede hablar a ti también, a nosotros. Tan claro. ¿Se acuerdan que David, y si no se acuerdan lo vamos a decir ahorita, pero David bueno, ahí está, me estoy adelantando. Dios nos responde, escriban, responde cuando lo invocamos. Si oramos y hablamos con Él, Él nos hablará y nos dará la respuesta. El Salmo 99:6, qué bonito lo dice. ¿Qué dice? Salmo 99:6. You don't have anything, huh? Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Invocaban, eso es orar, y él les respondía en la palabra. Es igual con nosotros, hermanos.
David, vamos a ver unos ejemplos, perdón. Samuel, 1 Samuel 9, 15 al 17. Nota la comunicación tan normal. Léalo después. Ese es ejemplo donde él está caminando en la calle y Dios y ve a Saúl de lejos y dice, ¿te acuerdas del que te dije ayer? Ahí está. David, David, 1 Samuel 23, 1 Samuel 30, 2 Samuel 21. 3 lugares en donde claramente dice que él iba y consultaba a Dios. Consultaba a Dios. Estoy tratando de recordar, en capítulo 30, yo recuerdo que es cuando él estaba afuera y vinieron algunos, nunca lo puedo decir bien, merodeadores, ¿verdad? A Ziklag, donde él estaba viviendo, y se llevaron todas las mujeres y los niños y todo su botín. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Y llegaron y regresaron, y los hombres suyos tan enojados que estaban hablando de apedrear a David, porque estaban enojados. Entonces dice la Biblia, él consultó a Dios. Oye Dios, ¿debo ir tras ellos? ¿Sí o no? ¿Cómo? A ver, entonces estaba diciendo y preguntando, ¿debo ir tras ellos o no? Dice, sí. ¿Voy a recuperar todo? Sí. Entonces él estaba a punto de ser matado por su propia gente porque estaban amargados de tristeza. Y él consulta a Dios, ¿qué debo hacer? Ve tras ellos. Y cuando fue y recuperó todo. Creo que es en 1 Samuel 23 donde él dice que, oye, escucho que, ¿cómo se llamaba esa ciudad? ¿Keila? Sí, ¿no? Keila. Y dice, oye, ¿debo ir a rescatarlos de los filisteos? Ahora, si se acuerdan los hombres, dicen, y Dios dice, sí, ve. ¿Voy a poder a ganar? Sí, vas a ganar. Entonces dice a sus hombres, oye, vamos ahí. Dios me dijo que sí, vamos a rescatar. Y ellos diciendo, oye, desde aquí nosotros estamos temblando. ¿Y luego quieres que nos vayamos allá donde están? ¿Y sabes qué hizo David? ¿Alguien se acuerda? Consultó a Jehová. Volvió una segunda vez. Volvió a consultar. Y dice, Dios, ¿sí quieres? O sea, ¿sí va a salir bien esto? Sí. No, hombres, síganme que va a salir bien. ¿Por qué? Consultaba a Dios. Y luego en 2 Samuel 21, si no recuerdan esta historia, bueno, no sé si es esta, pero bueno, hay uno en donde hay una crisis, hay una sequía por 3 años. Y David consulta a Dios, Dios, ¿por qué hay esta sequía? Y él dice, por causa de la casa de Saúl. Entonces él va y habla con ellos. ¿Qué puedo hacer yo para poner las cosas bien? No, pues hace esto y esto y esto. Lo hace y se quita la sequía. Entonces, escriban ahí, escriban ahí. Nota cómo siempre consultaba a Dios en tiempos de crisis. Escriban crisis. Para tomar la decisión perfecta y a veces hasta 2 veces para estar seguro. Compara las acciones de David en tiempo de hambre con las de Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando había sequía? Iba a Egipto. Iba al mundo. David no hizo eso. David dice, oye, hay una hambre, ya van 3 años. Esto no es normal. Esto no es la crisis de la economía que está pasando. Esto es algo más allá. Esto es algo divino. Esto es algo sobrenatural. Y en lugar de ir al mundo como el Cana lo hizo, ¿el Cana? ¿Noemí? No, es Elimelech. No, ese es Elimelech. El Cana es el esposo de Ana. Entonces, Elimelech y Noemí, ¿qué hicieron? Hay hambre, se fueron a Moab. Para no morir de hambre, ¿y qué pasó? Murieron de todas formas. Él y sus 2 hijos. Se fueron al mundo por razones económicas, y no te puedo decir cuántas veces gente ha tomado decisiones de mudarse a otra ciudad por un trabajo, por razones económicas, y no consultar a Dios. Se fueron por un trabajo.
Bueno, terminaron muertos. ¿Qué hizo Abraham? Iba y casi perdía su matrimonio. Casi se casan el faraón, o casi se casa con su esposa. Él empieza a mentir y contar historias. O sea, desastre, hasta el punto de que sus hijos iban haciendo lo mismo Isaac. Y luego Jacob, Dios ya se harta de esta familia y dice, ya, no vayas a Egipto, o me las vas a ver. Y ya no va, pero ahí va. ¿Qué hace David? Consulta a Dios. Dios, algo está raro aquí. Llevan 3 años que no hay pan. ¿Qué es? Bueno, es una disciplina. O sea, era claro que era disciplina de Israel en los días de Noemí y Elimelech. Porque Moab, ¿saben dónde estaba Moab? De Belén, 50 kilómetros. Ahora, si está lloviendo y hay un chorro de campos fértiles a 50 kilómetros aquí, pero no aquí, ¿no creen que eso es más allá de un ecosistema? Eso es Dios. Y ellos fallaron en ver, oye, tal vez esto es de Dios, entonces no hay que movernos de la casa de pan. Belén, pero no pensaron. Nada más no estaban enfocados en el reino de Dios, estaban enfocados en su propia economía. Y yo voy a resolver este problema. Tenemos que aprender a consultar a Dios, hermanos. Así lo hacía David. Entonces recuerden que nunca encontraremos el plan de Dios para nuestras vidas. Nunca encontraremos el plan de Dios para nuestras vidas hasta que estemos cumpliendo la voluntad de Dios primero. Y es lógico, porque la diferencia entre la voluntad y el plan de Dios es que su voluntad es irrevocable. Escriban, irrevocable. El segundo, después de la coma, general y espiritual. La voluntad de Dios es irrevocable, la voluntad de Dios es general, igual para todos, y es espiritual, mientras que su plan es variable, es específico, escriban específico, y es de todo, espiritual, emocional, mental, físico. El plan de Dios puede cambiar de un momento a otro, porque tiene que ver con cosas específicas y detalles que son, escriban ahí, variables. Variables. Y todo depende del corazón de uno. Y el mejor ejemplo que se me ocurre a mí rápido es, Dios le dio una promesa a Abraham en Isaac. Oye, vas a tener un padre de Isaac. Ellos se adelantaron y dicen, no es por Ismael, es por tu propio hijo. Entonces, Dios les da un hijo. Ahora, imagínate cómo se sintió el día que dice, quiero que mates a tu hijo. Ahora, el pastor explicó esto cuando estaba hablando en Hebreos, en esa serie de cultivar una fe viva, y se hizo brillante como lo presentó. Eso iba en contra del carácter que ya conocían de Dios mismo, porque Él no pedía sacrificios humanos. Los paganos mataban a sus hijos. Los paganos ofrecían a Moloch a sus hijos, donde era poner un bebé sobre una estatua de bronce que calentaban, y cuando estaba ardiendo el fuego, entonces colocaban al bebé sobre la estatua de bronce hirviendo, y ponían el bebé y tocaban con tambores bien fuerte para no escuchar los gritos de los bebés, que luego, después de retorcer, caían en el fuego y se quemaban vivos. Hoy, la manera que lo hemos callado, pues ya no esperamos a que nazcan. El grito en silencio dentro de la matriz de una mujer. Ahí es donde ahora los matamos. Pero eso es aparte. Lo que voy yo es, Dios está pidiendo algo que no checa con el mismo carácter que ellos conocían de Dios. ¿Y qué haces cuando Dios te pide algo tan ilógico? No puede ser, porque va en contra de cómo era Dios. Y sin embargo, el de fe dice, yo no entiendo qué está pensando Dios. Se me hace una locura
Pero si fue claro en pedírmelo, lo voy a hacer. Porque Hebreos dice que iba con tanta fe pensando, si le saco las tripas de mi hijo, yo no sé cómo, Dios los va a regresar. Dios va a regresar esas tripas a su lugar y me lo va a dar vivo y vamos a bajar los dos. Porque hasta dijo al cielo, espérame aquí, porque el muchacho y yo vamos a ir a adorar y ahorita regresamos. Y yo siempre pensaba, oye, qué mentiroso Abraham. Ahorita regresamos, lo va para matar. No había llegado a Hebreos. Y en Hebreos no, es que él sabía, me lo va a resucitar. Me lo tiene que resucitar, porque la promesa está en Isaac. Esa clase de fe. 3 días en agonía. Abraham caminó 3 días pensando en esto. 3 días viviendo la agonía. ¿Cómo se lo voy a clavar? Y era un muchacho no de 2 años, o sea, un bebé de 2 años, 3 años, un párvulo, no, era un joven. Si hubiese querido, este joven le corre más rápido que un viejito de 100 y tanto. Que también habla de qué obediencia y confianza que el hijo tenía en su padre para dejarse acostar y amarrar. Toma un tiempo para contemplar eso. Porque es un cuadro de Cristo. Y Dios quería pintar un cuadro. Entonces, claro que no quería practicar las perversiones de los dioses paganos. Pero sí quería dar un cuadro en el Antiguo Testamento para todo Israel que ni había nacido todavía, porque eso está en Isaac y dio en Jacob, Israel. Pero quería dejar en esta familia un testimonio de que todo lo que estaban haciendo era un cuadro de lo que viene, el Cordero de Dios. Que nadie quita su vida, Él da su vida. Así como Isaac dio su vida, acostándose diciendo, mátame. Que quiere decir que también tuvo una fe increíble que aprendió de su papá, de que, ok, tripas fuera, pulso que se termina. Y yo no sabemos ni papá ni hijo cómo va a ser, pero algo va a hacer Dios para que vuelva, porque es el dador de vida. Mi punto era este. Uno puede, hoy en día les quiero preparar mentalmente, porque a veces en la iglesia vamos a pensar, vamos a hacer esto, y luego después, ¿sabes qué? No estuvo excelente esa decisión, vamos a cambiarla. Y tenemos que ser flexibles, porque el plan tiene que ver con detalles y los detalles son variables. Entonces, cásense con el compromiso de cumplir la misión de Dios y agradarle. Las cosas que no son cambiables, lo irrevocable, que es la voluntad de Dios. No cambia. Pero no se casen así a ese punto con algo específico, porque entonces yo no hubiera venido a Kansas City. Si me hubiera casado con, tú me llamaste a la Ciudad de México, tú me pusiste como pastor ahí, yo no me muevo de aquí. Y Dios diciendo, pero te quiero, no me muevo. Si no somos flexibles, nosotros no estamos aquí. Y tenemos que ser así de flexibles. Es un valor cristiano importante, ser flexibles. Porque el plan de Dios puede cambiar. Y por eso hasta les he dicho, yo sé, Dios me habló, Dios me dijo que sí viniera y que dentro de 2 años vamos a regresar a la Ciudad de México. Y también les he dicho, Dios puede cambiar su opinión cuando Él quiera. Y si lo cambia, gloria a Dios. Si Él dice, no serán 2, son 20. Entonces aquí estaremos 20 años. Porque seguimos el plan y el plan es detallado y el plan es cambiable. ¿Me pudo explicar bien la diferencia entre la voluntad de Dios y el plan de Dios? Entonces le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Ya tenemos el hijo. Mátalo. ¿Qué? Ahora, ¿tu plan es que lo mate? ¿Qué clase de plan? Ok, ahí voy. Espérate. ¿Ahora qué? Estoy cumpliendo lo que querías. No hay necesidad. Hay un corderito. Ya no quiero que lo mates. ¿Quién te entiende, Dios? Digo, así estaríamos, ¿no?
¿No creen? Y Dios dice, hey, ahí está, ya no tienes que hacer. Entonces el plan cambia. La voluntad no cambia. Ojo, si Dios te dice algo, esto es más fuerte. ¿Listo para algo muy fuerte antes de empezar? No hemos empezado siquiera la enseñanza. Estamos en la introducción, pero qué importante introducción. Ojo, si Dios te dice algo, tú tienes el poder de cambiar, esquivan. Cambiar. Tú tienes el poder de cambiar lo dicho y anularlo. Tú puedes cambiar el plan de Dios para tu vida. Porque el plan es revocable. Es cambiable. Vamos ahí todos, sí. Ezequiel 33, por favor, acompáñeme. Ezequiel 33. Aquí sí no escribí ningún versículo. Entonces son menos hojas, pero tenemos que buscarlos todos. Ezequiel 33, 12 al 15. ¿Alguien que no ha leído que quiera leer? A ver, Gloria. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces, el principio que podemos tomar de ahí, no es cierto que él dice, si yo le digo, tú vas a vivir porque eres justo y empieza a pecar, dice, el plan cambia. Y si digo, vas a morir y dice, no, perdón Dios, me arrepiento y todo, el plan cambia. Tú puedes anular el plan de Dios para tu vida. Si Dios dice, Scott, échale ganas, yo te voy a dar una iglesia de hispanos en Kansas City como nunca se ha visto. 500 personas, dijéramos, ¿no? Me da unas promesas bellísimas. Dios me va a bendecir. Y yo engaño a mi esposa con otra. ¿No acabo de anular ese plan? Claro que sí. Por más bendición y uso bendición, que es más bien cosas que Dios, promesas que Él te da, pero si tú cambias y tú lo echas a perder, tú tienes el poder para cambiar el plan de Dios para tu vida. Y por eso todo empieza con lo que ya dije. Para que tú encuentres el consejo y la guía de Dios, necesitas en primer lugar, ¿qué? Temor. Mucho temor. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el plan de Dios para nuestra vida? Vamos a empezar ahí. Número 1. Empezar con las actitudes adecuadas. Página 78. Dios está más interesado en nuestro corazón. Nuestro corazón. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 16:7, que dice, ya lo leímos hace unos miércoles, de que Dios ve el corazón. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. 1 Corintios 4 al 5, lean estos versículos. Algunos vamos a buscar, algunos no. ¿Está bien? ¿Me prometen que sí lo van a hacer en casa como tarea? Perfecto. Entonces, número 1. Para poder tener la actitud adecuada, que no puedo decirte más importante, ojalá que me estén escuchando. Si tú puedes abusar de esto, tú puedes tomar la decisión y decir, Dios me dijo, pero si tú no tienes la actitud correcta, Dios no te habló. Y ahorita vamos a ver cómo. Y por eso esto es una espada de 2 filos. Te puede cortar o te puede ser de bendición, te puede ser de maldición para ti, depende de tu corazón. Entonces ahí entra el temor y por eso, número 1, tienes que apartar los ídolos del corazón, escriban ídolos del corazón.
Lo primero que tienes que hacer, y lo vas a ver en el B, ¿cómo apartamos los ídolos? Adquiriendo el temor de Dios. Esa es la B, adquirir el temor de Dios. Entonces hay que apartar los ídolos del corazón. Déjame explicarlo. Y necesito que todos busquen Ezequiel 14, por favor. Ezequiel 14, ahí está la clave. Dios nos habla conforme a nuestros ídolos. Escriban ídolos en el punto número 1. Dios nos habla conforme a nuestros ídolos. Ezequiel 14, del 1 al 6. ¿Quién lo puede leer? Ok, Cintia. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón. ¿Para qué? Para tomar a la casa de Israel Por el corazón. ¿Terminaste el 6? No. Sigue. Ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Versículo 9. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. ¿Cuántos de ustedes han tomado las reglas de cómo estudiar la palabra de Dios en el Discipulado 2? Ok, entonces tal vez no han visto eso, pero este es un versículo que se usa para decir que cómo es que la Biblia está escrita con trampas. La Biblia está escrita con trampas para que si tú tienes una opinión y quieres encontrar un versículo que apoye tu opinión, la vas a encontrar. La vas a encontrar. Es por eso que cada denominación y hasta religiones falsas se pueden basar en la misma Biblia que la nuestra y sacar doctrinas súper falsas. ¿Por qué? Si tú tienes tu idea y vas a la Biblia para apoyar tu idea, Dios te va a dar un versículo para que tú puedas seguir con tu engaño. Y la única forma de conocer la verdad y poder decir, esto es lo que dice la Biblia, esta es la verdad, no es negociable. No digas así, Scott, eres muy dogmático, o sea, esa es tu opinión. No, esta ya no es mi opinión, esto es Biblia. Pero ¿cómo puedes tú asegurar cosas así? ¿Quién puede decir que tiene la verdad? No, esa es tu verdad. No es mi verdad, es la verdad. Y puedo decir que así ha dicho Dios en su palabra, porque Él nos da las reglas y tenemos que quitar los ídolos. No voy a la Biblia para apoyar mis ideas, voy a la Biblia para sacar mis ideas. Yo voy con humildad para decir, Dios, yo no sé qué dice, yo estoy dispuesto a cambiar, primer nivel de discipulado, estoy dispuesto a cambiar mi mente para lo que tú me enseñas. Puede ser que hasta yo he creído por tantos años y he enseñado una cosa, como cuando he venido aquí, yo voy con el pastor y dice, pastor, ¿cuál es tu postura sobre esto y esto y esto? Yo me tengo que someter. Y algunas cosas hemos hablado, y ok, wow. Yo siempre había dicho esto y ya no puedo seguir diciendo eso. En base a lo que me enseñó, me dijo, cambio mi mente. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y para poder decir, ¿qué dice? Comparando escritura con escritura, dependiendo del Espíritu Santo para enseñar. Él nos enseña todas las cosas, nos guiará toda la verdad. Y Él me está enseñando y poder, mira, y qué increíble. No te puedo decir, hermano, cuántas veces estoy en la predicación, escuchando al pastor Alan predicar los domingos a las 9 de la mañana. Y estoy diciendo, oh, eso es lo que yo llevo años diciendo. Claro, está diciendo lo mismo que yo siempre he dicho.
¿Sabes lo divertido que es para mí? Porque una cosa es que estés en Rivi y todos hemos salí de la iglesia de mi padre y todos estudiamos y todos y creemos esto, pero alguien con quien nunca he convivido por décadas, lo estoy escuchando decir palabras textuales que yo he dicho y decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Sacamos la misma conclusión porque estudiamos la palabra respetando las reglas. Y si tenemos el mismo Espíritu Santo y respetamos las reglas, quitamos los ídolos, Dios le va a revelar a él lo mismo que me va a revelar a mí, porque esta es su verdad objetiva. ¿Sí me van agarrando la onda, hermanos? No te puedo decir qué tan bonito ha sido de escuchar de cosas del tribunal de Cristo, de esto, hasta él, cosas nuevas que ni siquiera había pensado. Eso de que algunos, yo siempre he dicho, sentado en la banca en la eternidad, y luego él va diciendo lo mismo. Pero luego hasta diciendo, si te avergüenzas de la palabra, él se avergonzará de ti. Wow, eso lo lleva un paso más. Yo pensando, bueno, para los inconversos, sí, te avergüenzas de Dios, de no recibirlo, él se va a avergonzar de ti y vas a morir y ir al infierno. Pero él, aún aplicando, habrá gente en la eternidad a quien Cristo no se va a acercar para tener armonía o sea, como dicen en Mateo, no entrarán en el gozo de su Señor. ¿Por qué? ¿Te avergonzaste de mí? Él se va a avergonzar de ti. Pensar que estás en el cielo y Cristo no se acerca porque está avergonzado de ti. Eso lo llevó a un nivel más arriba para mí. Pero confirmando lo que he enseñado, que la eternidad y el cielo no es todos, estamos en un mismo nivel y todos sentados sobre nubes. En un Acapulco celestial bebiendo margaritas y Frozen, daiquiris. Tenemos ideas falsas y desde que estamos aquí estamos confirmando todo lo que hemos enseñado. Estoy escuchando lo mismo. ¿Cómo llegamos a la misma conclusión? Bueno, todo eso para decir, Dios te enseña la palabra también conforme a los ídolos, pero aquí no estamos hablando ya de doctrina, ¿ok? Ya quiten esa parte de afuera. Estamos hablando que Dios te habla conforme a los ídolos de tu corazón. Porque cuando se trata del plan de Dios y estás leyendo la Biblia, no estamos hablando de interpretar las escrituras, no. No estamos hablando, la Biblia dice, no. Estamos dejando que Él te guíe de manera personal. Ahorita vamos explicando las diferencias cuando llegamos al segundo punto. Ahorita no estamos hablando de las actitudes. Número 2, cuando nuestro deseo, escriban, cuando nuestro deseo es mayor que el deseo de Dios, ya tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? ¿Alguien? Todo lo que está por delante de Dios es un ídolo. Entonces, pongamos una práctica. Yo digo, me gusta Carla. Me gusta, está bien bonita. Le estoy tirando la onda a Carla. Pero, Dios, ¿será Carla? Dime que sí. Es la que quiero. No quiero fijarme en otra. A mí me encanta Carla, quiero que sea Carla, dime que es Carla. Si ese es el deseo de mi corazón, Dios va a decir, es Carla. Y luego cuando después de unos años, tu vida está destrozada, va a decir, pero Dios me dijo. Dios me dijo que era Carla. No, Dios no te dijo. Dios te dijo lo que tú querías escuchar porque tú tenías ídolos en tu corazón. ¿Sí me van a agarrar la onda? Puedo poner lo mismo de un trabajo, de mudar, de una compra, lo que tú quieras. Si yo estoy terco que lo que quiero, Dios me va a decir, vale, sí, es eso. Me va a hablar conforme a los ídolos de mi corazón. Me va a dar el engaño que yo me estoy haciendo solo. Dios manda, un ejemplo en la Biblia, Dios manda una mentira. Escriban mentira, Dios manda una mentira a los profetas de Acab para que digan lo que quiere oír.
No sé si recuerdan esa historia, pero él quería ir a la guerra. Dice, oye, Josafat, cuñado, acompáñame, vamos a la guerra contra estos. Y yo, sí, claro, tu pueblo, mi pueblo, somos uno, vamos a donde tú quieras. Y dice, pero ¿no hay profeta por aquí a quien le podemos consultar a Dios? Bueno, sí hay uno, pero me cae bien mal porque siempre me profetiza mal. Bandera roja número 1. ¿Será que eso es tu problema, no del profeta? Y luego, bien chistoso, porque van, bueno, tráeme a Micaías, ¿no? Micah. ¿Micaías? Pues búscalo, lo mientras que cuenta la historia. Entonces, van por él y le dicen los mensajeros, Micaías, y le dicen, ¿verdad? Los mensajeros, oye, todos los profetas del rey dicen esto, así que dilo también. Dice, yo voy a decir lo que Dios me dice, punto. Y luego llega y ¿qué hace? Le hace lo que le pidieron. Sí, rey, sube, todo va a salir bien. Y el mismo rey, qué menso, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas sino la verdad? O sea, sabes que es una mentira. Dice, bueno, si vas a morir. Ya ves, te dije que nunca me habla bien. Te estoy diciendo lo que Dios está diciendo, eso no es culpa mía. Bueno, todo eso para enseñarnos qué. Si tú tienes cerrado en tu corazón una cosa, Dios te va a decir lo que quieres escuchar. Entonces, si no tienes el temor de Dios, yo ojalá que te estoy metiendo el temor de Dios, porque para mí no habría nada más temeroso que ir con toda confianza que Dios me dijo algo, nada más para caer en un precipicio porque no fue lo que Él dijo. ¿Eso no te da temor de pensar? ¿No? Nadie responde. Bueno, si queremos que Dios nos hable y no conforme a los siglos, tenemos que buscarle, ¿qué dice Jeremías 29:13, Deuteronomio 4:29? Tenemos que buscarle con todo el corazón. Con todo el corazón. Y me buscaréis y me hallaréis si me buscares de todo el corazón. Entonces, ¿qué consejo les tengo? Este es un tip personal de experiencia a través de muchos años. Prepara tu mente, escriban prepara tu mente y corazón para las dos respuestas posibles. De modo personal. Porque cuando vas a consultar a Dios, me estoy adelantando un poco, pero lo que debes hacer es hacerle preguntas sí o no. ¿No? ¿Con quién quieres que me case Dios? O sea, no te va a decir Carla o Gloria o Jennifer. Pero vamos a ver, me estoy adelantando, tú siempre debes de presentar opciones delante de Dios. ¿Por qué opciones? Porque si nada más presentas una sola cosa y no tienes pensado otra cosa, es difícil que tú no estás teniéndolo como ídolo. Entonces, Él quiere que presentes, que calcules tu camino, presentes opciones, y luego lo que yo hago es que me preparo para las dos respuestas. Dios me está pidiendo o invitando a mi pastor a que deje la Ciudad de México por 2 años para venir a Blue Springs, a Kansas City. Entonces, ¿debo hacerlo, sí o no? Y me preparo para el sí, lo que implica. Y trato de vivirlo por adelantado en mi mente, imaginarme la realidad. ¿Qué significa? Tengo que decirlo a la iglesia, me voy. Tengo que dejar gente en mi lugar, encargada. Tengo que vender todo lo que tengo, porque no tenemos para la mudanza. Y no voy a pedir que la iglesia pague $15,000 para llevar cosas. Son cosas. Llegaremos y podemos encontrar camas y burós allá. No tenemos que llevar los nuestros.
implica esto, implica lo otro, implica todo eso. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy contento con esa idea? Y luego tengo que prepararme para el otro lado. No. ¿Qué significa? Voy a seguir luchando, seguir recibiendo lo que recibo mensualmente como misionero, que a propósito para este mes, fíjense, para este mes fueron $350. Como misionero, mi sostenimiento varía cada mes. Este mes llegó $350 para el mes. Pagar una renta de 24,000 pesos en México. Esos son 1,100, $1,200. ¿Qué voy a hacer con 350? ¿Sigo luchando así? Pues sí, si él dice que no, es que me va a sostener de alguna manera. Me va a mantener con vida, lo ha hecho hasta ahora, lo va a seguir haciendo. Yo me preparo la realidad para las dos respuestas y lo pienso en las dos hasta que estoy contento. Estoy contento si me dice que sí, estoy contento si me dice que no. Viviré perfectamente en paz si me dice que sí, viviré en perfecta paz si me dice que no. Y me preparo realmente para estar bien con las dos respuestas. Es la única forma que yo conozco para mí de poder preparar y quitar todo ídolo y decir, Dios, ya no importa cuál me dices, voy a estar contento. Nada más quiero saber qué quieres. ¿Qué quieres? Sube. Y llévate tus dos mujeres. Así me lo dijo claramente con David en Segunda Crónicas. Y llévate. Vamos, Gloria y Jenny, ahí está. Y eso es una de varias porque les vamos a enseñar el principio de la regla de la Biblia de 2 o 3 testigos. Nunca tomar decisiones con 1, 2 o 3 testigos. Ahorita les vamos a entrar en todos esos detalles, pero estoy queriendo poner el fundamento primero. Yo sé que toma mucho tiempo y no estamos avanzando mucho en las notas, pero me es tan importante que no abusen esto, entonces le quiero dar bien. Quiero explicarlo bien, porque si lo entiendes bien, no sabes cómo vas a liberar tu vida de ahora en adelante cuando tomes decisiones. Jamás tendrán que tener ese sentimiento. ¿Tomé la buena decisión? ¿Si era lo que Dios quería o no? Si hacen lo que les estoy enseñando, nunca más tendrán eso. Nunca más tendrán esas dudas. Entonces, tenemos que prepararnos para las dos respuestas. Y eso viene por adquirir el temor de Dios. No vamos a entrar en todos los detalles, los versículos ahorita, pero el temor de Dios es necesario para no tener ídolos. Romanos 3, 10 y 11 y versículo 18. Y sí, el temor habla de un pavor. Escriban, pavor. Busquen Isaías 8, Isaías 66. ¿Verdad? No, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Tú nunca tuviste miedo de tu padre? Si él dice, hey, me vas a hacer caso y me vas a obedecer o si no, me las vas a ver en la casa. ¿Tú no tenías un padre así? Si no, qué mal para ti, pero yo sí. Y digo qué mal para ti porque un buen padre disciplina a sus hijos. Entonces, temor de Dios es para que no peques. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí es tener miedo. Ahora, no es un miedo de pánico. No es un miedo de pánico. Es un miedo de que yo no quiero fallarle a mi Padre, mi Dios, mi Rey. Soy su siervo. Quiero agradarle. Pero quiero que me busquen nada más uno. Hay muchos, pero en Salmo 25, pueden buscar el Salmo 25. Lean 12 y 14. Alguien, lee 12 y 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos lo va a hacer conocer. La intimidad es con los que le temen y le va a enseñar el camino que ha de ir. ¿No vimos antes que debemos de dejar que Él ordene nuestros pasos? Pues lo enseña a ¿quiénes? Los que temen, los que le teman.
¿Por qué tener temor a Dios? Éxodo 20:20, para no pecar. Para no pecar. Y hay dos clases de pecados, sí entendemos, ¿verdad? De omisión y de comisión. El que hace el mal es un pecado. El que no hace el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, pero el temor de Dios es para no pecar. Proverbios 16:6 es para apartarse, escriban, apartarse del mal. Y si buscas en el Salmo 52:3, el mal es definido como mentira. ¿Y qué clase de mentira? O sea, tú dices, Dios me dijo algo que no te dijo. O sí te lo dijo, pero porque tenías ídolos. Pero sigue siendo una mentira. Proverbios 14:26 y 27, el temor es para tener confianza. Para tener confianza, la seguridad que estás realmente haciendo lo que Dios quiere que hagas, no lo que tú quieres, y es para apartarse de los lazos de muerte. ¿Y qué lazos de muerte puede haber? Ir por un camino que no es de Él, pero que tú dices que sí es de Él. ¿Por qué? Porque no tuviste temor. Porque querías que Dios te dijera algo. Entonces, ojo, esta es la línea muy fina que separa la respuesta, tu respuesta, de la de Dios. Porque muchos han basado sus decisiones en la respuesta de Dios, que en verdad era su propio deseo y el resultado no fue bueno. Hasta ahorita, por favor, ¿hay alguien con alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Sí? Pavor no es lo mismo que temor. Sí. No, pavor es otro nivel, o sea, como... Yo sé, pero es la definición de temor en la Biblia. O sea, es una definición. Yo sé, pavor pero es temor, es un sinónimo. Yo sé que sobre todo las mujeres tienen grados de todo, ¿ok? Yo sé que ese no es morado, esto es, entonces, entiendo que hay, ¿verdad? Cuando pregunto a mi esposa, ¿estás molesta? ¿No? ¿Estás enojada? ¿No? ¿Estás mal sentida? ¿No? ¿Estás, hasta que encuentre la palabra perfecta, dice, sí. Digo, acabo de decir 7 sinónimos que significan todo lo mismo para mí. Exacto. O sea, yo entiendo que hay eso, pero a veces en la Biblia, pues vamos a ver, Isaías 8:13, para que no me crean a mí. Isaías 8:13, alguien que busque 66:2, Isaías 66:2. A Jehová, 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Temor, miedo. Sinónimos. Ahora 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Temblor. No, ¿y qué? Tiembla mi palabra. Tiembla a mi palabra. Entonces dirías, bueno, temblor, eso es pavor. Es temblor. Entonces está hablando de miedo, está hablando de temor, está hablando de temblor. O sea, es lo mismo. Ahorita por razones prácticas estamos hablando, tratando de entender, no solamente hay un respeto, yo respeto a Dios. No, temor, miedo, temblor. Esas son las palabras que él está usando de una manera positiva aquí. O sea, hay como igual de todo, ¿no? Hay una temor bueno y temor malo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso habla de un temor al hombre que te paraliza. Bueno, ¿sabes qué? El mejor lugar para entender los dos, Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. ¿Quién lo lee? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Con qué empieza?
No temas. Sino que Dios quiere que lo temes. Su temor es para que no peques. Entonces, ¿cuál es? ¿Sí debo tener miedo o no? Son dos miedos distintos. El no tengas pánico, no seas cobarde, un miedo que te paraliza, donde desobedeces, como a mi hijo, les llegaba muy diferente mi primero que mi segundo. Mi segundo tenía un pavor de las nalgadas, pero un pavor que lo hizo sonso. O sea, lo hacía. O sea, el primero me dice, da la vuelta. Entonces agarraba la almohada y pum, vámonos. Mi segundo, él se ponía así de frente. Dije, hijo, o sea, no quieres que te den nalgada enfrente. Te va mucho peor que si no te volteas. Pero él tenía miedo a voltear porque entonces venía. Entonces mejor de frente. Digo, pues lo voy a dar. Y si quieres que sea de ese lado y no del otro lado, donde no te hace daño, ese lado se me hace que te va a doler más. Pero era tanto su pavor que lo hacía tonto. Le decía desobedecer. Eso ya es un pavor de que te paraliza. No un temor que te hace obedecer. Entonces teníamos que ir viendo cómo hacerle para que él agarrara la onda. Entonces, mi punto es, él dice, no temáis, o sea, no entres en pánico, no estés tan así donde no avanzas, no haces caso, pero entiende que yo quiero que tengas su temor, porque su temor es para que no peques. Entonces hay un miedo positivo y un miedo negativo. Sí, créeme, eso llegó rápido. Ese es otro tema, pero ¿en dónde estamos? Ah, sí, en el punto número 2. ¿Algo más? ¿Sí puedo aclarar la duda? Sí, favor es paralizarte y temor es obediencia. Sí, así lo digo. No definas de que así es, ¿ok? Porque sí dice temblor en el buen sentido en Isaías 66. Entonces, ten pavor de Dios, no tengas pavor de las circunstancias, ni del hombre. ¿Ok? Pero bueno, defínelo como tú quieras dentro de ti que te haga mejor sentido. Está bien. Usen los sinónimos que guste. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Estaba buscando ese versículo que dice Santiago 2:19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan, o sea, es una palabra que se usa aún para con Dios. Entonces sí hay un temblor positivo. Ok, vamos, miren, estoy viendo la hora, viendo el avance. Ok, antes, no, yo creo que esta va a ser la siguiente. Voy a preparar esta información para la siguiente, pero vamos con el 2. Vamos con la página 79. Vamos a ver, aunque sea los primeros 3 puntos, ¿vale? Entonces, aquí vienen las secciones. Déjame darte 7 pasos. Aquí vienen 7 pasos para consultar a Dios y garantizar que Él te va a responder, ¿vale? Primer paso, escriban, anticipar. Anticipar. Vamos todos a Proverbios 16, porque en Proverbios 16 viene la plena mención de este principio de consultar a Dios y dejar que Él te guíe los pasos. Vamos a Proverbios 16. 3 personas que me quieran ayudar en leer. ¿Alguien busca Salmo 119 aparte? 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Las disposiciones, ¿ok? El hombre dispone su, ¿qué? Son las disposiciones del corazón, ¿ok? Pero Dios es el que va a corregir y rectificar. Versículo 9. ¿Alguien más? No, estamos en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, pero de Jehová es la respuesta. ¿Ok? Versículo 33. ¿Quién lo lee? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. La suerte se echa en el regazo,
pero Dios es el que decide, ¿verdad? Déjame definir lo que es disponer, lo que es pensar. Déjame definir cómo la Reina Valera en otros lugares traduce y define esa palabra. ¿Listos? El corazón del hombre debe pensar. Escriban, pensar. Entre paréntesis, les di 3 diferentes palabras que son sinónimos de esa palabra y es planear, calcular, imaginar. Entonces, el corazón del hombre calcula las opciones. ¿Ok? Planea qué debo hacer, qué es lo mejor. ¿Es Carla o no es Carla? Bueno, ¿qué otra chica? Bueno, también está Rebeca. Es una opción, es la mejor opción. Bueno, va viendo qué opciones hay en el Jaya, por decir, ¿verdad? En los jóvenes adultos, y va calculando. Y yo creo que, ok, Rebeca y Carla son buenas opciones, pero de las dos, híjole, yo creo que Carla. ¿Pero por qué razones? Bueno, es que ama a Dios, es fiel, siempre está evangelizando. O sea, te estás fijando en lo que agrada a Dios, no nada más porque pues, es bien buena. Me gusta su cuerpo. ¿Es Coca-Cola? Contrólalos. Con pavor. Ten pavor de tu esposa. Va a tener temor de llegar a su casa. Va a tener temor. Carla no existe, ¿ok? Es una invención, Ruth. Tranquila, bájale. Estamos hablando hipotéticamente aquí. Entonces, ¿por qué estás calculando y crees, sabes qué? Yo creo que Carla es la mejor opción. Entonces pregunta a Dios, Dios, ¿es Carla sí o no? ¿Qué hice? Calculé, imaginé, pensé, planeé, pero dejo que Dios sea el que responde. Que Dios sea que me hable. Que Dios sea que diga que sí o no. Tal cual es que yo lo hice con Gloria. Cuando fui con mi pastor, que era mi papá, y sentí Dios estaba como diciendo, es tiempo, puedes tener una novia. Ve pensando. O sea, y yo no sé cómo, no te puedo decir exactamente, pero en mi lectura diaria sentía que en los próximos 2 años voy a estar casado. Mira estos, escuché unos espíritus inmundos por aquí. Por allá atrás andan. Por allá. Jenny, bájale. Vino de ahí. Jenny. No, yo sé. Me encanta lo expresivo aquí. Pero fui con mi pastor, mi padre, dije, oye, ¿qué hago? ¿Cómo va pensando uno en estas cosas? Y dice, pues ayuda idónea es dependiendo cuál es la misión de tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Te vas a ser un hombre de negocios? Pues entonces, y creo que sí, siempre uso su nombre de ejemplo, Carla, ¿verdad? Villarreal. Por eso siempre uso, porque era una opción. Siempre uso su nombre porque era una de las opciones. Entonces, El que no va a tener temor. no, he enseñado este material 20,000 veces. Espérame. Entonces, fíjate qué astuto y qué liderazgo de mi padre en no decirme la respuesta, sino que depende de lo que te quieres dedicar. Si quieres ser un hombre de negocios, eso es lo que estás estudiando.
A eso se dedica, es todo lo que ella quiere hacer. Empresas, emprendedora. Entonces, ella sería la mejor ayuda idónea que pudieras tener. ¿Quieres ser, no sé, estar en el ministerio, predicar, ser misionero? Gloria está en el instituto. Ella está queriendo dedicarse a eso. ¿Quieres? Y no me acuerdo de la tercera, porque él sabía bien a cómo lo estaba diciendo para decir Gloria, sin decir Gloria. Pero me estaba dando consejo de depende a lo que quieres dedicar tu vida, porque lo que va a hacer un buen matrimonio es que los dos están en yugo igual. Los dos queriendo hacer lo mismo. Entonces, sin decirlo, me lo dijo. Y dije, ok, check, palomita, voy a empezar con Gloria. Ahora, esos tips para los solteros, que aquí no hay nadie. Ok, está bien. Para el futuro, cuando tengamos solteros escuchando esos videos. Por eso, y llegó a ser para mí, voy a usar la palabra abuso, no es de que sea muy mala doctrina, práctica, pero sí es una imprudencia que los jóvenes por flojos, y lo voy a usar así, para mí es de flojera, de no querer vivir el miedo de la fe y para evitar el rechazo, muchos jóvenes luego abusan de esto para ir con una chava y decir, oye, ¿preguntas a Dios por mí? Vamos a preguntar a Dios, o sea, a ver si... Y yo digo, ¿qué menso? Primero, ¿y qué bully? O sea, ¿qué cobarde? Porque la chava, entonces, ¿qué? Va a sentir que, pues si digo que no, entonces yo soy una carnal, pecadora, que no quiero preguntar a Dios. Pero no me interesas, chico. O sea, me das guacala, entonces yo no quiero preguntar a Dios por ti. Entonces, además, estos jóvenes son bien tontos porque tú no quieres después ir con la tercera chica. Y si quieres preguntar por Dios, vas a decir, entonces yo soy la tercera opción tuya. Ninguna chava, ninguna mujer quiere pensar que es la cuarta opción que tenías en mente. Entonces, ve con tus opciones a solas, con tus líderes. No estés diciendo a una chica hasta que tengas la respuesta que sí. Entonces ve y ahora conquístala. Pero por fe, de que si Dios realmente te habló, va a mover el corazón. Para mí es una salida fácil decir, ¿preguntas por mí? En lugar de decir, voy a buscar a Dios las opciones y me dice, no, y ok, entonces será esta. Pero para la chica, cuando ya se lo declaras, es la primera opción para ella. No sabe qué pasa, ya es la cuarta para ti, pero eso es entre tú y Dios. Y eres un idiota si se lo dices. No, yo pregunté por 3 antes que tú. Pues no, qué bruto. Será un bruto. En mi caso, sí fue la primera opción. En mi caso sí fue. Y pregunté por una novia y Dios me terminó diciendo, va a ser tu esposa. Y ahorita les voy a pasar. Hermano. A la que le provoca el pavor. Es que me está preguntando que si yo pregunté, le dije que ni era cristiano. Ni era cristiano, yo fui por la buena. Ahí sí fuiste por la Coca-Cola. Miren, hermana, ponle el favor. Ponle el pavor. Eso es pavor de Dios, no de mí. Salmo 119, 26. Pueden presentar varias opciones. Opciones. Bueno, simplemente tenemos que manifestar nuestros caminos. Viene plural, caminos. O sea, es llevar a Dios varios caminos. Dios, me parece este camino, ¿por cuál debo ir? Entonces, opciones, tener opciones. Déjame explicar Proverbios 16, 33. Y terminamos con esto. En el Antiguo Testamento hubo varias formas de consultar a Dios.
Todos estos métodos era antes de tener una Biblia completa. Por eso hoy solo tenemos la palabra de Dios y no necesitamos más. Pero ellos echaban suerte. ¿Saben qué es eso? Un sistema de varias piedras. Cada piedra representa una opción. Y yo no sé exactamente cómo, si un círculo, cómo era, pero era como echar dados y dejar caer, y la que cae adentro es de ahí, fuiste eliminando opciones hasta quedar con. Y fue una manera que Dios usó para determinar que Acán era el ladrón, ¿se acuerdan? Echaron suertes. Otra que usaba David era el Urim y el Tumim. ¿Sí saben qué es eso? En el efod del sacerdote había 12 piedras. Y era un sistema de comunicación con Dios. Por ser piedras preciosas, al hacer preguntas, voy a decir algo que va a sonar blasfemo, pero es para que me entiendan. Un tipo de sistema Ouija, pero buena, divina. No de que él te va, el diablo, un demonio te va guiando, sino si Dios, ¿cuál es? Pum, se ilumina una luz, entonces sí o no, dos luces que están contestando de acuerdo a lo que le preguntas. Es un sistema de comunicación que tenía, y por eso David siempre, tráeme el efod. Tráeme el efod. ¿Por qué? Estaba el Urim y Tumim y consultaban por el Urim y Tumim. Urim y Tumim. Y tú, me estás así como que echando así, ¿y Tumim? Ahorita no. Ahorita no. ¿Ya ves? Se ve que no han leído la Biblia. Se ve que no han leído la Biblia. Entonces, el Urim y el Tumim. Entonces, habían varios métodos que se usaban. Al final del día, lo que quiero decir es que todo eso es Antiguo Testamento. Y todo fue antes de que tuviéramos una Biblia. Aún en los días de Pablo, él no tenía la Biblia completa, él estaba escribiendo parte de la Biblia. Pero desde que tenemos una palabra completa que Pedro dice es más segura que la voz audible de Dios, no necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos un profeta que nos diga. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos una relación personal con Dios. Y en nuestra lectura, se los voy adelantando, y ahorita lo explicamos la próxima semana, pero en tu lectura tú vas leyendo dónde vas, no estás buscando respuesta. Y se fue Judas y se colgó. No, ve tú ya lo mismo. ¿Qué? ¡Pum! Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. ¡No, Dios! Es un chiste viejo. Pero algunos así consultan. No, ¿sabes lo más especial? Lo más especial del mundo, de saber que Dios es real y es una relación personal y que tú le invocas y Él te responde. Voy preguntando por ella desde Jueces. Estoy leyendo Jueces y llego a Sansón. Y Sansón va y se fija en una filistea. Y a los papás no les gusta. No, pero ¿por qué una filistea? ¿Por qué no una de nuestro pueblo? Y dice la Biblia, y no sabía que era de Dios para buscar ocasión para vencer, para hacer. Entonces, el día que va en camino, viene un león, lo mata, va y se casa. ¿Ok? Yo creo que está diciendo que sí, pero porque no es de Estados Unidos, yo pensando, pues, voy a casarme con una gringa. Pero estoy en México, estoy preguntando por Gloria y lo dice así, alguien que no era de su pueblo. Así el lenguaje. ¿No? Ok, yo creo que Dios está diciendo que sí. Ahora, hay un obstáculo, hay un león joven, hermanos. Cuando estaba consultando a Dios, ella todavía estaba comprometida. Pero tenía información acá. Y hasta le pregunté, pero papá, ¿por qué me sugieres a Gloria si ella está comprometida? O sea, ella está fuera del mercado. Hasta que no está casada, nada está escrito en piedra. Ahora, él sabía porque le había
ella consultado con su pastor y sabían, le iba a cortar con él. No, yo no sabía, pero yo estoy siguiendo a mi pastor, sugiriendo, ok, si tú dices, por fe, voy creyendo. Dice, no te preocupes, hijo, no pasa nada. Ok. ¿Cómo? Hubo arreglo con el pastor, ¿no? ¿Hubo arreglo? No, no me dijo. No me dijo que se iba a cortar, pero él sabía que sí. Entonces, por eso tiene la confianza de sugerirla. Entonces, sí, él sí sabía, pero no me dijo. Pero está bien. Entonces voy y Dios lo usa, fíjate, Dios lo usa como factor. Dios lo usa como factor para mostrarme, había un obstáculo, un león joven, dice, hasta decirlo dice la Biblia, un león joven que le salió y lo quita y llega a casarse. ¿Ok? Creo que sí, Dios, pero eso es una boda, eso es de por vida, así que necesito que me respondas otra vez, por favor, 2 o 3 testigos. Sigo leyendo. Llego a Ruth. El siguiente libro, Ruth. Y en Ruth dice que cuando vos está hablando con ella, dice que dejó su pueblo. Ahora, tienen que saber, Dios sabe detalles y hay detalles cuando vas leyendo que solo tú sabes. Y por eso no puedes hablarlo con todos, no te van a entender, porque hay cosas que solo Dios y tú saben y te está hablando de manera personal. Pero yo sabía, sus papás le estaban diciendo, ya vente a Dallas otra vez, Texas, vente a Texas, vente a Estados Unidos. Y decían, no hay iglesia hispana que tenga discipulado ahí, no hay iglesia bíblica. Yo estoy aquí contenta, quiero estar en una iglesia que enseña el discipulado. Entonces sus padres estaban diciendo que fuera. Dejó a su padre y su madre. Y así como Ruth dejó su ciudad y sus padres y su madre para estar ahí. Y dice, y todos sabemos que eres una mujer virtuosa. Y termina el libro, ya saben, se casan, pero no sin antes un redentor más cercano. Un pariente cercano, ¿se acuerdan? Un pariente redentor más cercano. Va vos para hablar y dice, oye, hay unas tierras, ¿quieres redimirlas? Sí, las redimo. Bueno, te tienes que casar con... Ah, no, entonces no me conviene. Entonces, pero imagínate, ¿se acuerdan en capítulo 4 al principio? Ellos están declarando su amor y dicen, espérate, hay un pariente más cercano, déjame, quédate y ahorita lo arreglo. Y hasta Noemí tiene que explicar, ten fe en él, él dice que lo va a arreglar, cuídate. Y Dios lo arregla, quita la opción y se casan. Son 2 cosas en donde lo mismo es alguien que no es de su pueblo y hay un obstáculo que Dios quita y se termina casando. Ok, Dios, yo creo que ya está claro. Pero esto es de por vida, o sea, no quiero regarla. Por favor, guíame, dime una vez más y sigo leyendo 1 Samuel. David manda unos mensajeros para ir a pedir ayuda de un tal Nabal. ¿Se acuerdan? Y envía, ¿quién es David? Y hay muchos que están huyendo y los trata bien mal a los hombres que mandó, a los mensajeros. Regresan, no hombre, se enoja David. Y Abigail, la esposa de Nabal, se da cuenta. Y dice, no, esto va a ir mal. Entonces agarra un chorro de cosas, va corriendo y se halla con David en camino que viene para destruir y matar a todos. Dice, mire, mi esposo se llama Nabal, significa menso. Ok, necio es la palabra bíblica, ok. El mexicano es menso. Es un sonso mi esposo y así se llama. Por favor, toma este presente, tranquilo, todo eso. Ya está casada esta mujer. Y regresa. Y le dice, pero espera hasta que le quite el efecto del alcohol, porque él está de fiesta, no le importa nada. Ella se espera que ya está crudo. Le dice la cruda realidad. Esto es lo que iba a pasar. Y se queda en shock, dice, sentado sin moverse. Y después de unos días muere de un infarto. Y viene David y se casa con Abigail. Y lo toma por esposa. Entonces, primero un león joven, ahora uno que se va a casar. Pero siempre no. Otro que ya está casado. Y Dios le quita. Y en los 3 no es alguien de su pueblo. En los 3 hay un obstáculo, hay otro hombre.
que Dios quita. Yo sabía para esta tercera, en mi lectura, no voy buscando a dónde voy. Pero hallo 3 veces que Dios claramente me dice, sí es Gloria, cásate. 32 años cumplimos el mes pasado. No me diga que se murió el prometido. No. Dios es capaz de hablarte, pero espérame, voy a aclarar puntos importantes, pero tienen que prestar mucha atención. Ahorita lo único que voy a decir para no seguirle es, no estamos hablando de interpretar. La Biblia no es de interpretación privada. No estamos interpretando escritura. Estamos en nuestra comunión personal íntima con Dios, lectura diaria, en donde el Espíritu Santo hace que algo brinque de las páginas y me da un mensaje personal. Me está hablando para mí, en mi vida, en mi situación, y me da palabra para mí. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? No son las 3 aplicaciones, ni siquiera es la aplicación devocional. Es algo especial, sobrenatural, que cuando tú hablas a Dios y tú abres la Biblia, su palabra, Él te puede hablar a ti y te va respondiendo. ¿Entendemos esa distinción? Es tan importante que me comprendan. Muchos pueden malentender esto si no entienden lo que estoy diciendo, y quiero ser muy claro. Bueno, ese es el tentempié de algunas cosas que vamos a ver la próxima semana para terminar. Ojalá, yo creo que sí, para terminar. Pero pregunta, duda de esto en esta noche. ¿Ha sido de bendición para su vida? ¿Creen que van a poder vivir el resto de su vida diferente ahora con esta información? Ojalá que sí. Vamos a ponernos de pie y despedirnos en oración.